Muy buenos días, bienvenidos a nuestro Vivi Conversation y en esta oportunidad creo que vamos a tener un tema realmente interesante, además que nos acompaña uno de estos jóvenes que en conjunto con otra cantidad de personas que tienen hoy día una edad maravillosa están generando ideas para transformar el mundo e inclusive con una visión distinta a lo que muchos hemos podido tener. Y por eso me complace hoy invitar aquí a que nos acompañe a Carlos Vargas para que nos hable de este propósito 4.0, Carlos, empresas sostenibles y la Agenda 2030. De verdad, para mí, en nombre del equipo de Benancham y de la revista Business Venezuela, es un placer tenerte como nuestro ponente de hoy y sobre todo para hablar un tema que quizás algunos dirán que está de moda, el tema de la sostenibilidad. Los que hemos trabajado en el tema sabemos que primero no es algo que está de moda, sino algo en lo que debemos trabajar. Y yo creo que eso es parte de lo que tú vas a estar compartiéndonos en la mañana de hoy. Y para dar inicio a esta ese conversatorio creo que de múltiples ideas, me complace, como dije, tener aquí con nosotros a Carlos Eduardo Vargas. Carlos es abogado, es emprendedor, se denomina inquieto, es estratega y sobre todo yo creo que la marca de Carlos es que es innovador social, siendo cofundador y presidente de Million Ideas y de la Agencia de Innovación Pública Interamericana, en donde de hecho se están desarrollando temas tan interesantes como cómo enfrentar el COVID y lo que va a venir después. Carlos es apasionado por todo lo que hemos llamado las habilidades blandas, que van a incluir el liderazgo, la innovación, la ciudadanía, en la innovación en ciudadanía, el desarrollo sostenible. Y Carlos es Global Shaper, los Hub de Caracas, es embajador por Venezuela de One Young World, es Fellow del Resolution Project y Talent Day Unleash, que es el Laboratorio de Innovación Global para los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Carlos nos va a hablar en la mañana de hoy, pues yo creo un tema que nos llena de mucho interés a nosotros, no solamente aquí en Benancham y en la revista Business Venezuela, en donde hemos desarrollado una sección que pueden visitar en nuestra página web, benancham.org, que la llamamos Sustainable Corner, sino que es algo tan importante que tenemos que conocerlo. Y por eso el conversatorio de hoy, llamado Propósito 4.0, Empresas Sostenibles y la Agenda 2030, creo que nos va a dar claves de hacia dónde tenemos que ir y qué podemos hacer. Sin más, pues, Carlos, bienvenido. Gracias por compartir con nosotros esta mañana. Bueno, Luis Vicente, muchísimas gracias a ti y gracias, por supuesto, a todo el equipo de Benancham y de la revista Business Venezuela. Para mí es verdaderamente un placer y un honor estar aquí, como ya lo he conversado con Daniela, con Ninfa, con Samari, por supuesto contigo, Luis Vicente. Benancham es un espacio, digamos, de co-creación, es un espacio de transformación que desde el momento en el que tuve la primera oportunidad de acercarme han recibido a los jóvenes y particularmente a los Global Shapers con los brazos abiertos y más bien, bueno, ávidos de recibir información de lo que está sucediendo también en el Foro Económico Mundial y cómo podemos crear una narrativa global que nos involucre a todos y que nos haga participar a todos. Y por eso, pues, les agradezco, por supuesto, a Benancham nuevamente. Y en este concreto caso de esta conversación, de este Sustainable Corner que estamos teniendo, pues uno de los temas que a mí más me apasiona es el desarrollo sostenible, como ya lo comentaste en tu intervención. Y bueno, quisiera comenzar diciendo que también les agradezco a todas las personas que están conectadas. Ya veo que son casi 40 personas y para mí es bueno, un placer y un honor y una gran responsabilidad también hablar de desarrollo sostenible, hablar de la Agenda 2030 y hablar del propósito en una situación como la que estamos viviendo hoy en día, que no es secreto para nadie lo que sucede en el mundo, pero tampoco es secreto para nadie que esto también representa una gran oportunidad para ver con mejor lupa, para ver con ojos más atentos lo que podemos hacer al respecto y cómo precisamente el propósito, las empresas sostenibles y la Agenda 2030 puede ayudarnos a cambiar, digamos, esta realidad por la que estamos atravesando, ¿no? Entonces, bueno, para comenzar, la intervención se va a dividir un poco yo voy a tener unos minutos para hacer una presentación, que ya les voy a comentar de qué va a ir. Después de eso vamos entonces a abrir un pequeño espacio
de conversación entre Luis Vicente y yo, y finalmente vamos a abrir un espacio también para preguntas. Así que pues si alguien está interesado en algún tema que vayamos a ir tocando, más allá de que lo pueda colocar en el chat, que va a ser un poco complicado para mí leerlo al momento, sobre todo anótenlas para poderlas tener después listas al momento de responder las preguntas. Entonces, bueno, no voy a ahondar mucho en esta introducción, ya Luis Vicente hizo esa biografía, digamos, de mi experiencia durante los últimos años, pero sí quisiera enfocarme concretamente en este caso de las habilidades blandas, la innovación ciudadana y el desarrollo sostenible. Para mí, esos tres elementos son tres elementos que configuran una nueva realidad hoy por hoy en el mundo: las habilidades blandas enfocadas en el futuro del trabajo, la innovación ciudadana sobre cómo podemos generar mayor confianza en nuestras instituciones públicas, y el desarrollo sostenible de cómo generamos valor sin comprometer a nuestra generación ni a las generaciones futuras. Creo que es una de las cosas más claves hoy por hoy para pensar. Y esto de la inquietud es porque, ya lo vamos a ver hacia el final, desde hace ya un par de años he estado impulsando una marca personal llamada Ideas Inquietas, porque pienso que la inquietud es otra manera de llamar a la curiosidad, y eso es a lo que los invito a ponerse los lentes de la curiosidad y de la inquietud durante esta presentación, a que nos despierte el ánimo para hacer cosas, para movilizarnos, para accionar, puesto que esa para mí es una de las cosas más maravillosas que existe en el mundo, y eso, los invito a ser inquietos y acompañarme pues en este camino. Pues, como ya les dije, el mundo está cambiando. El mundo hoy por hoy no es el mismo que el de hace 20 años, no es el mismo que el de hace 40 años, y esto responde sobre todo a unas nuevas tendencias mundiales que están transformando nuestra realidad y que al mismo tiempo están haciendo que se configuren nuevas acciones, nuevas herramientas, nuevos caminos que nos están llevando a unos nuevos paradigmas y que nos están llevando a una nueva realidad. Fundamentalmente, como les dije, vamos entonces en esta presentación a hablar de ese mundo que está cambiando con los lentes de la inquietud y con los lentes de la sostenibilidad. Primero vamos a tocar el tema de las macro tendencias que están ocurriendo, después nos vamos a centrar en las generaciones, hablar un poquito de las generaciones, después entraremos en el plato principal, que es las empresas sostenibles hoy por hoy, y por último estaremos tocando el tema de algún caso de estudio, que es el de Ideas Inquietas que les mencionaba al principio. Todo esto a la luz de las empresas que nos acompañan, de las organizaciones que nos acompañan el día de hoy, y que si ustedes están interesados en agregar el elemento de la sostenibilidad y el elemento del desarrollo sostenible a sus empresas, a sus actividades, a sus proyectos, pues espero que esta presentación les pueda funcionar para eso. Pero antes de entrar en cómo podemos aplicarlo, tenemos que entender qué está pasando. Vamos a hablar de dos conceptos claves, uno llamado la cuarta revolución industrial y otro llamado la Agenda 2030, ¿no? Y yo no tengo la oportunidad de verlo, déjame ver si aquí en el chat, ajá. Si quieres, Carlos, yo te puedo ir diciendo lo que dice el chat. Si tú vas haciendo preguntas, yo voy leyendo las respuestas. Eso, perfecto. Gracias, Luis Vicente. Sí, me gustaría que en el chat tratar de que a veces esto de los webinars, de los conversatorios, hace que nos distanciemos un poco, tratar de acercarnos, la gente escribiendo, si ya han escuchado estos conceptos, ¿qué han escuchado de ellos? ¿Qué es para ustedes la cuarta revolución industrial? ¿Qué es para ustedes la Agenda 2030? Y mientras eso va pasando, les comento que estos son dos grandes macrotendencias que han transformado el mundo en los últimos 5 años. Y que sin duda alguna durante los próximos 10 o 15 años van a seguirlo transformando. Y vamos a hablar primero de la cuarta revolución industrial. Como lo dijo Luis Vicente, yo formo parte de la gente de los Global Shapers del Hub de Caracas. Esos son un grupo de jóvenes del foro, creados, digamos, por el Foro Económico Mundial, que nos enfocamos básicamente en generar diálogo y acción para poder transformar pues nuestro entorno y nuestra ciudad. Y el Foro Económico Mundial está presidido por un profesor llamado Klaus Schwab. El profesor Klaus Schwab lidera este organismo multilateral llamado el Foro Económico Mundial, que se reúne todos los años en Davos y en otros distintos lugares, que generan reportes de investigación
muy importantes, y el profesor escribió un libro hace algunos años, si mal no recuerdo en el 2014, llamado La Cuarta Revolución Industrial, y él nos comentaba, y esto se ha hecho ya un contenido potable para las diferentes empresas, diferentes líderes de gobierno, de empresa privada, de organizaciones, etc. Él nos comentaba que han habido 4 olas o 4 revoluciones industriales, ¿no? Y por aquí veo algunos comentarios. Por aquí la Agenda 2030, un plan que desarrolla la ONU con el fin de mejorar las condiciones del planeta. Ya tenemos los conocimientos, llevamos 6 años aplicando los ODS, excelente, y a la cuarta revolución ya llegó, tal cual. Muchísimas gracias a Omar, a Julieta, que están allí por ahí conversando en el chat. Precisamente ya vamos a hablar de la Agenda 2030 y su diferenciación con la agenda anterior, pero para hablar de la cuarta revolución industrial, como lo decía Omar por allí, ya llegó esta cuarta ola. ¿Y cuál es la cuarta ola? Bueno, la cuarta ola tiene que ver con los sistemas ciberfísicos, que lo vamos a hablar dentro de un minuto, pero antes de eso hay que ver la primera ola, ¿cuál fue? Se dice pues que tuvo más relación con el vapor de agua, que nos permitió generar estos primeros motores de vapor que empezaron a industrializar la forma en la que nosotros comercializábamos bienes y servicios. Después, la segunda involucró el elemento de la electricidad, en donde, por supuesto, cambió nuestra manera de ver y nuestra manera de trabajar en función repito, de los mercados en los que nos encontrábamos. La tercera ola estuvo más enfocada en la informática, en el uso del Internet, es relativamente reciente, de hace unos 20 años o 30 años. Y hoy por hoy nos encontramos en la cuarta ola, en la cuarta revolución industrial, en donde los sistemas ciberfísicos se refiere a que la barrera entre lo digital y lo real o lo físico, por decirlo de alguna manera, se está borrando cada vez más. Hoy existen elementos como la nanotecnología o la biotecnología, por ejemplo, elementos como, tan sencillo como ver a Alexa, que nosotros podemos hablarle y ella misma puede colocar la orden que nosotros le estamos enviando. O, por ejemplo, si nuestra nevera está conectada al Internet, tiene Internet de las cosas, sabe qué productos faltan, envía un mensaje directamente al mercado, el supermercado llega a mi casa a través de delivery y me entrega los productos. Eso borra, digamos, la línea en la que yo tengo que entrar a la computadora, tengo que escribir los bienes que necesito, tengo que pedir el delivery, tengo que llamar, etcétera. Ya todo está, digamos, interconectado, y esto es solo un ejemplo burdo de tantas cosas que están ocurriendo hoy en día, como prótesis, por ejemplo, 3D, entre tantas otras que, pues repito, hablaremos más adelante. Veo por aquí en el chat algunos otros comentarios. Es momento de la cuarta revolución y los ODS, así es. Y bueno, por ahí el hashtag que vamos a estar utilizando, dice Luis Vicente, Sustainable Corner, propósito 4.0, maravilloso. Entonces, bueno, hablando un poco de eso, también tenemos que hablar de la Agenda 2030, que es otra macro tendencia que ya sí sé que ha sido mucho más digerido por todos nosotros, y que la Organización de Naciones Unidas, en conjunto con sus aliados de empresas y de organizaciones de la sociedad civil, se ha encargado de democratizar durante los últimos años. Yo tuve la fortuna de estar en el año 2015 en Bangkok, en Tailandia, en donde estos ODS acababan de salir, fue en octubre del 2015 donde estuve, y los ODS habían sido aprobados en septiembre. Entonces realmente fue un momento clave, icónico para mi vida, porque me pude dar cuenta de que esto existía y utilizarlo para los proyectos que hoy por hoy implementamos desde Mil y una Idea, desde la Agencia de Innovación Pública Interamericana y por supuesto desde Ideas Inquietas. ¿Qué es la Agenda 2030? Pues como lo decía por allí, si no me equivoco, Julieta, es un plan. Es el plan de Naciones Unidas para resolver los desafíos más importantes del mundo desde el año 2015 hasta el año 2030. Y fíjense que decía que estas macrotendencias tomaron lugar hace 5 años, porque la cuarta revolución empieza a surgir después del libro del profesor Klaus Schwab, y la Agenda 2030 empieza a surgir después de su aprobación en septiembre en la Asamblea General de la ONU, en septiembre del año 2015. Y ambas cosas empiezan a cambiar la manera en la que hacemos negocios, la manera en la que hacemos servicio social, la manera en la que hacemos política, la manera en la que convivimos como seres humanos. Y precisamente antes de esto, antes de la Agenda 2030, se encontraba los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
que fueron hechos en el año 2000 hasta el año 2015, eran menos, si no recuerdo mal, eran 8. Y después de eso se dieron cuenta que habían muchas cosas que no se habían cumplido y habían otras que ni siquiera se habían incorporado. Entonces, dentro de estos 17 objetivos, ustedes encuentran prácticamente todos los desafíos que se enfrenta el mundo hoy en día, desde la pobreza, que es el número 1, hasta tal vez la justicia y las instituciones sólidas, como es el 16, pasando por el cambio climático, la energía, el agua, las desigualdades, entre tantas otras, repito, que les invito, porque pudiésemos pasar una presentación completa solo hablando de este tema, los invito a que lo investiguen más profundamente y que si aún no lo han incorporado a sus estrategias dentro de sus empresas, dentro de sus organizaciones, lo hagan. Porque perfectamente cuando lo vean se darán cuenta de que al menos un ODS está relacionado con la actividad comercial que ustedes están implementando. Y que cuando lo hagan y digan, nosotros estamos adaptados a la cuarta revolución industrial porque implementamos servicios de tecnología de esta manera y al mismo tiempo estamos apalancados en la Agenda 2030 porque nos dirigimos a cumplir este objetivo, los ojos de donantes, de inversionistas, de clientes, de stakeholders en general, van a mirar con más atención esas actividades y esos proyectos. Y cada vez más, repito, esto le queda por lo menos 10 años hasta el 2030 y tenemos todavía 10 años para sacarle el jugo tanto a la Agenda 2030 como a la cuarta revolución industrial. Hasta aquí, no sé si hay sé que hay algunos comentarios en el Q&A que vamos a comentar al final. Veo algunas cosas por aquí por el chat. Bueno, perfecto. Por aquí colocando los hashtags que vamos a estar utilizando. Veo que ya hay bastantes personas conectadas. Bueno, Ana de Luca que comentaba que este era el momento para utilizar la tecnología y la sostenibilidad para una mejor sociedad. Excelente, maravilloso. Entonces, pues ya vimos, lo primero que analizamos fueron las macro tendencias que están ocurriendo, ¿cierto? Tanto la cuarta revolución industrial como la Agenda 2030. Y es importante partir de allí porque eso es lo que nos da pie al final a hablar sobre las empresas sostenibles. Pero antes de hablar de las empresas sostenibles, esto es como esa antesala que uno quiere que llegue el momento, pero todavía no sucede. Pero es importante antes de eso hablar de las generaciones, hablar de los patrones de consumo y cómo ellos están cambiando. Porque gente como yo, que tengo 26 años, una semana cumplo 27 años, la gente que tiene menos edad todavía, que tiene 20 años, 18 años, y sobre todo mi sobrino que nació hace 2, 3 años, tienen una visión del mundo absolutamente distinta de lo que podía ser hace 20, 30 o 40 años. Y no quiere decir que sea mejor o peor, sino simplemente es distinta, porque nacimos y crecimos en un mundo diferente. Y eso es lo que denominamos las generaciones millennial, centennial y alfa. Las generaciones millennial son estas generaciones que han nacido del impacto, somos emprendedores, estamos buscando nuevos modelos de transformación, queremos conectarnos con nuestra identidad, con nuestro propósito. Somos generaciones que vimos el Internet como surgir y precisamente por eso existe como este dilema, digamos, entre el uso abierto de los datos, por ejemplo, y la privacidad. O existen elementos tan claros como el emprendimiento, que ha tenido un boom muy grande en los últimos 10 o 15 años. Después de nosotros, los millennials, vienen también los centennials, que repito, son estas generaciones que nacieron a partir de los años 2000, tienen aproximadamente unos 20 años, o un poco menos de los 2000. Son generaciones que ya no solamente están hablando de identidad, sino están hablando de colectividad, están hablando de corresponsabilidad. Seguimos tocando el tema del propósito, pero ahora son estas las personas que más están sumadas a causas globales, son las personas que se unen al Black Lives Matter, son las personas que se unen a Greta en sus promociones o en sus protestas. Son personas que no están basadas en una única identidad. No es como que yo soy esta persona y creo solamente en esto y soy dogmático y soy de izquierda y así, no sé qué, sino que a lo mejor son personas que pueden estar a favor en un momento determinado por ejemplo, no sé, de la legalización de ciertas drogas, por ejemplo, o y al mismo tiempo pueden estar absolutamente en contra de la legalización del aborto, que pareciera que son dos temas que deberían ir de la mano, pero estos centennials se desprenden de un dogma de identidad y entran en una multiidentidad. Y por eso es que les gusta viajar, por eso es que les gusta conocer, por eso es que les gusta entender más realidades de las que
se enfocan en su nicho. Y por último, los alfa, estamos, digamos, empezando a entender de qué va esta generación. Es una generación absolutamente digital, una generación absolutamente independiente, que curiosamente toma mucho valor en lo físico y en lo emocional, porque se da cuenta de que precisamente involucrado dentro de lo digital y de lo independiente, necesita también un apoyo emocional y un apoyo físico para poder ser pues, una versión completa de ser humano. Están muy conectados, pero con el exterior, a veces no tanto con lo interior, y son personas, son seres humanos que nos han enseñado que el mundo puede evolucionar rápidamente y que lo que pensamos que hoy nos configura nuestra realidad en tan solo 2, 5, 7 años puede cambiar absolutamente. Entonces, ¿por qué hablamos de las generaciones? ¿Por qué nos parece importante tocar este tema cuando hablamos de sostenibilidad? Porque estas son las personas que están cambiando, repito, los patrones de consumo, sobre todo los millennials, que ya empiezan a tener familia, ya empiezan a tener, digamos, un ingreso estable que le permite acceder a buenos productos y servicios. Los centennials, que también están empezando a comenzar sus primeros trabajos, y sobre todo los alfa, que dentro de 10, 15 años van a empezar también a hacer lo mismo, son los que determinan lo que el mercado va a ofrecer. Y si nosotros como empresas, como organizaciones, como proyectos, no comprendemos cuáles son las motivaciones de las generaciones, entonces no vamos a poder efectivamente involucrarlas, ¿no? O engage them, como dicen en inglés. Entonces, pues bueno, eso con respecto a las generaciones, y ya estamos entrando en materia, ya estamos pues comprendiendo lo que es el contexto en el que nos estamos involucrando, y vamos entonces a empezar a hablar de cómo comunicar. Cómo ante un mundo tecnológico en donde los sistemas ciberfísicos ya son una realidad en muchos lugares, cómo en un mundo en el que la Agenda 2030 y la sostenibilidad es clave para todas las empresas, cómo en un mundo con Millennial, con Centennial y con Alpha se puede comunicar. No podemos comunicar de la misma manera en la que comunicábamos hace 40 años porque no es el mismo mundo. Entonces, hay una nueva forma de comunicar, hay una nueva forma de conectar, hay una nueva forma de convertir esa comunicación y esa conexión en acción, ¿ok? Y eso es el marketing 4.0. No sé si antes de pasar al marketing 4.0, la gente también en los comentarios escribe con un simple sí o no si ha escuchado de este término, si ha escuchado del marketing 4.0, si lo implementan en sus empresas actualmente. Por ahí estoy viendo el chat. Me avisan Carlos, si hay algún comentario. Ajá. sabes que sí creo que sería interesante que definieras el concepto de marketing 4.0 para que cuando ya estés hablando del tema, nos expliques cómo se relaciona el marketing 4.0 con los temas de sostenibilidad, la Agenda 2030 y ese propósito que debemos construir. Perfecto, Luis Vicente, gracias. Justamente allí ya han colocado un comentario que sí lo ha escuchado, otro que no. Entonces, bueno, hay una audiencia diversa y eso es muy interesante. Pues al final del día, el marketing 4.0, ¿de qué se trata? Se trata de la nueva forma de comunicación. ¿Cómo podemos, o mejor dicho, la nueva forma también de publicidad y de mercadeo? ¿Cómo podemos comprender que ante un mundo como el que vivimos hay, digamos, unas nuevas maneras de comunicar, hay una nueva manera de mandar un mensaje y de que ese mensaje llegue efectivamente a la persona a la que queremos que llegue, y que más allá de que llegue, repito, eso se convierta en algo, se transforme, se convierta en una acción, que es lo que se llama pues en el lenguaje del marketing la conversión, de yo simplemente darle like a un post, de yo simplemente hacer alguna interacción sencilla con alguna publicación, a yo utilizar esa publicación para comprar un producto o servicio, para involucrarme, registrarme en algún proyecto, en alguna causa. Ese es el final, digamos, del marketing, el enganche, el hook que puede terminar de hacer. Entonces, ¿qué es el marketing 4.0? Es el mercadeo de la actualidad. Ante la cuarta revolución industrial, ante las nuevas macrotendencias y los nuevos patrones de consumo, ¿cómo debemos hacer publicidad y mercadeo? Y hay precisamente 6, o por lo menos en algunos adaptados, depende a quién leas y depende de lo que utilices. Hay 6 elementos que están reconfigurando el sentido de la publicidad, el sentido de la comunicación. Y bueno, el primero de ellos, y es el nombre de esta ponencia, es el propósito. Hay un video muy bueno de Simon Sinek, un gurú pues, del liderazgo colaborativo,
que habla del Golden Circle, ¿no? Que habla de que las grandes marcas y los grandes líderes comunican desde el por qué y no desde el qué. Yo cuando voy a venderte, por ejemplo, no lo sé, un curso que estoy haciendo, un diplomado que voy a sacar, no te digo que, bueno, este es el mejor diplomado por esto, por esto y por esto, sino te hablo del por qué estoy haciendo esto. Estoy haciendo esto porque consideramos que la innovación social es un elemento vital para transformar la realidad y por eso es que estamos sacando adelante este diplomado, etcétera, etcétera. Entonces, el propósito es por qué hacemos las cosas que hacemos. Y eso al final del día conecta con lo que vamos a ver de las empresas sostenibles en unos minutos. ¿Qué hace que tu empresa o tu marca exista? Y eso va conectado además con el triple impacto, que es impacto económico, por supuesto, pero sobre todo impacto social y impacto ambiental. ¿Cuál es ese impacto que está generando tus productos y servicios para la sociedad, para el medio ambiente y cómo lo comunicas efectivamente? La humanización es otro elemento clave porque ya no basta con que la marca me hable desde afuera, ¿no? La marca me hable desde lo distante de, bueno, yo soy la marca y te invito a comprar este producto o servicio, te invito a involucrarte en esta iniciativa, sino yo necesito que la marca me hable como si fuese yo, como si fuese mi amigo, como si fuese una persona cercana, un mismo nivel de comunicación, una comunicación cercana, fluida y humana, ¿ok? De nuevo, podríamos hablar de esto una presentación entera, pero por temas de tiempo estamos avanzando de esa manera. El story making es la evolución del storytelling, ¿no? Y es hacer al consumidor el protagonista de la historia de tu empresa, de tu marca. El transmedia, que tiene que ver con que ya no es solamente un solo canal por el que yo comunico, sino que hay canales múltiples de comunicación que se conectan, que se retroalimentan. Yo puedo estar sacando un contenido, por ejemplo, no sé, en TikTok, para una generación específicamente o para un nicho específicamente, y eso puede estar linkeado a unos posts que estoy sacando en Instagram, que a su vez está linkeado con un video de YouTube que estoy sacando con un spot publicitario, por ejemplo. Y por último, la trascendencia, que es cuál es el legado de tu empresa, cuál es el legado de tu organización, de tu marca, y todos estos elementos van de nuevo configurados en cómo estamos haciendo que nuestra actividad se transforme para poder realmente adaptarse a lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, sé que avanzamos rápido con esto, podemos responder cualquier duda que quedara en las preguntas y respuestas, pero bueno, pues a los efectos del tiempo, como todavía falta aquí repito, este plato principal, pues pasamos un poco rápido por esos elementos, pero sin ningún problema podemos volver en la sección de preguntas. Entonces, llegamos al momento que tal vez todo el mundo estaba esperando, ¿no? Y tiene que ver con las empresas sostenibles. ¿Cuáles son esos nuevos modelos de impacto económico, social y ambiental que se pueden generar hoy en día? Y para eso yo quiero hablarles de una persona que no puede pasar sin hablar cuando hablamos de empresas sociales o cuando hablamos de emprendimiento y de negocios sociales. Y es este señor que está acá, rodeado de muchas mujeres. Yo no sé si alguien lo conoce, me gustaría por ahí en el chat que colocaran su nombre, si alguien lo ha escuchado, si alguien sabe quién es. Sé que es difícil nada más con la cara, pero si están metidos en este mundo, seguramente le han visto la cara. Y si no saben el nombre, por lo menos escribir si lo conocen. Ajá, por ahí está Reina, claro, Yunus, Vanessa, Yunus, así es. El profesor Muhammad Yunus es probablemente uno de los pioneros en este movimiento de las empresas sociales. Yo tengo un buen amigo mexicano que estaba hablando, por cierto, con Luis Vicente antes de empezar el foro, que hizo un hackathon bellísimo hace unos meses llamado Cada Día Cuenta. Él se llama Juan del Cerro, y Juan tiene además un podcast increíble de emprendimiento social, se llama Disruptivo, lo recomiendo. Juan tiene una charla, un TED, que habla precisamente de Yunus, entre otras cosas, y él lo llama el peor banquero del mundo, ¿no? Porque el profesor Muhammad Yunus era un profesor de economía de Bangladesh, en donde durante mucho tiempo estuvo, pues por supuesto, dando clases sobre todos los elementos de economía que se necesitan, etcétera, etcétera, pero se dio cuenta que a las afueras del campus universitario había muchas mujeres, así como las que vemos en esta fotografía, que estaban pidiendo dinero en la calle. Y Yunus pues, se acercó y se dio cuenta de que ningún banco estaba dispuesto a brindarle apoyo a estas mujeres, y simplemente le empezó a darle de su dinero $10, $20, $30, y les decía, toma, cuando puedas me pagas. No hizo ninguna formalidad al respecto, y sorpresa, se dio cuenta de que las mujeres después volvían, le pagaban,
y al mismo tiempo llamaban a más mujeres, a más personas para que se involucraran. Bueno, historia larga, corta, así nació Grameen Bank, que es el banco, lo que se llama, Grameen significa villa en Bangladeshi, y es el banco, llamamos el banco de los pobres. Y Muhammad Yunus creó este sistema de microcréditos hace ya muchos años, que hoy por hoy es un movimiento global y que además lo hizo acreedor del Premio Nobel de la Paz, porque precisamente la Academia del Nobel se dio cuenta de que no puede haber paz con pobreza. Entonces, ese link también fue muy interesante y Muhammad Yunus tiene muchísimos libros después de eso que habla sobre, más allá de los microcréditos, habla sobre los negocios sociales y cómo las empresas están precisamente dándose cuenta que el propósito que debe movilizarlas ya no es solamente la maximización de los beneficios. Ahora tiene que ver con la maximización del impacto social o con la maximización del impacto ambiental. Así que el peor banquero del mundo es un chiste, porque en realidad Grameen Bank hoy es una supercorporación a nivel mundial que trabaja específicamente con mujeres, que tiene una tasa, creo que del más del 95% de cumplimiento de crédito, que solo da crédito a mujeres en zonas vulnerables y que es realmente un ejemplo de lo que estamos aquí conversando, ¿no? Entonces, bueno, hay otro punto aquí importante que es las empresas B. Y por aquí este sello de Certified B Corporation o certificado como empresa B también es algo que está reconfigurando la manera en la que se ve y se mueven las empresas. No sé si alguien ha escuchado hablar del sello B, lo puede por ahí colocar en el chat. Yo sé que hay algunos ahí que están metidos y que son los que han conversado de que conocen a Yunus, de que conocen la Agenda 2030, me encanta. Pero bueno, importante que esta información llegue a la mayor cantidad y que creo que inclusive si esto queda después grabado, se comparte, etcétera, pueda seguir creciendo ese movimiento. Así es, Leatherheart, la primera empresa venezolana certificada como empresa B. Pero, ¿qué son las empresas B? Las empresas B o el sistema B es un movimiento global que está también buscando certificar a las diferentes organizaciones, las diferentes empresas, de que su modelo genera verdaderamente impacto social, impacto ambiental e impacto económico, tanto al interno como a lo externo. Y vamos a ver a qué me refiero con esto. El sistema B es, hoy por hoy, más de 3.300 empresas en el mundo se consideran como empresas B, tienen esta certificación, este sello que les otorga el sistema. Empezaron en el año 2007 por varios amigos que tenían una empresa que vendieron y se dieron cuenta que al venderla se perdía el propósito que ellos tenían, que era un propósito no solamente económico, sino también social y ambiental, y decidieron crear esta certificación para unir a las empresas y que fuese más difícil transformar su propósito cuando se cambia de dueño o de accionistas. Hoy por hoy, más de 150 industrias, desde tecnología hasta textiles, desde energía hasta educación, desde alimentación hasta finanzas, se consideran o son certificadas como empresas B y generan impacto social, ambiental y económico en un mismo nivel. Y eso es importante recordarlo y recalcarlo. En un mismo nivel, impacto social, económico o ambiental, por supuesto puede variar en pocas medidas, pero hay un estándar mínimo de impacto social, ambiental y económico que se debe cumplir. Más de 70 países, sistema B en Estados Unidos y en Canadá, en Latinoamérica, en Australia y Nueva Zelanda, en África del Este, en Reino Unido, en Europa, en todo el mundo. En todo el mundo hay empresas B. Aquí en Venezuela, como ya lo decían por ahí por el chat, Leatherheart, María Ángel y Andrés, buenos amigos, son parte de ese movimiento. Y por último, pues es un sistema que está generando impacto social, impacto económico e impacto ambiental comprobable y escalable, que eso es clave. Es decir, no es como que solamente se están enfocando en una empresa que está generando impacto, sino que lo que ayuda a este sistema es que está haciendo crecer a la industria de una manera sostenible o de una manera escalable, que pueda compartir buenas prácticas con otros, generar un sentido de red y que ese sentido de red al mismo tiempo multiplique el impacto en la sociedad. Entonces, pues los invito a las personas que tal vez no hayan escuchado del sistema B o no hayan escuchado del profesor Muhammad Yunus, a buscarlo en Google, anotarlo y que estos insumos puedan ayudarlos en el futuro. Y bueno, estamos llegando a un punto clave que tiene que ver con las empresas sociales. Yo estoy hoy por hoy terminando mi maestría en el MBA, en la maestría del MBA,
del IESA, perdón. Y tomé varios cursos hace unos meses de emprendimiento social y de innovación social con el profesor Edwin Ojeda y el profesor Aramis Rodríguez. Ellos en sus láminas utilizaron esta matriz que a mí me parece muy clave, pueden hacerle inclusive screenshot, yo lo hice la primera vez que lo vi, porque me parece que habla muy bien de lo que significan las empresas sociales, ¿no? Desde ese enfoque hacia dependiendo de cómo lo estén viendo, hacia la izquierda puramente filantrópico, hacia ese enfoque a la derecha de puramente comercial. Y en el medio las dos columnas del medio son en donde se encuentra el elemento clave de las empresas sociales o de las empresas sostenibles y de los emprendimientos sociales, ¿no? Que son las empresas híbridas o las empresas con fin social o emprendimiento social. Fíjense que ya hacia la izquierda nos encontramos más con ONGs, con fundaciones, y ya hacia la derecha nos encontramos más con simplemente empresas con responsabilidad social empresarial, etc. Pero en el medio tenemos que los objetivos centrales, por ejemplo, de las empresas híbridas es tener tanto una empresa sin fin de lucro como una empresa comercial en un mismo sistema, tener un lucro regulado donde puedan también apalancarse en donaciones y subvenciones, generar beneficios sociales, y bueno, tienen algunos ejemplos allí. Y las empresas con fin social, las empresas sostenibles, que es el propósito de esta conversación, ahí están, por ejemplo, las B Corps, son esas empresas que se utilizan para resolver problemas sociales. Ahí está, por ejemplo, en los ejemplos Grameen Fund, que es una subsidiaria de Grameen Bank, y bueno, hay tantos otros. Los invito, repito, a que busquen esta información. De hecho, la fuente que está hacia la derecha, que se dice Enterprising Non-Profit del Harvard Business Review, también los invito a revisarlo. Y pues, hasta este punto, sé que hay alguna pregunta por allí en el chat sobre el tema de las empresas B, lo vamos a conversar ahorita al final para que den el tiempo, porque ya llevamos un poco menos de 40 minutos. Y todavía nos falta un poco más, nos faltan unos 10 minutos más de conversación. Y esto es un punto fundamental, sobre todo para las empresas que están hoy en día aquí conectadas y que les interesa convertir todo esto que hemos hablado a su empresa. Mira, me parece muy chévere, Carlos, lo que has dicho, genial, me encanta, impacto social, impacto ambiental, pero ya yo trabajo en una empresa que está constituida, que no va a ser una empresa B, o le cuesta mucho serlo, que no se va a reconstituir en una empresa sostenible, y que simplemente pues está trabajando, y que a lo mejor tiene su departamento de responsabilidad social corporativa. ¿Qué puedo hacer? ¿No? Esa es como una pregunta que me gustaría responder con esta respuesta de implementar políticas de innovación social corporativa. ¿Y qué es la innovación social corporativa? Bueno, para eso les quiero contar rápidamente un ejemplo de la empresa Cisco, por eso coloqué esa imagen allí. Cisco hace muchos años decidió empezar a donar equipos a escuelas, a diferentes escuelas en zonas, creo que era en Estados Unidos, en una localidad, no recuerdo exactamente cuál, y empezó a donar estos equipos como parte de su política de responsabilidad social empresarial, pero se dio cuenta que en esa escuela los equipos no eran utilizados, eran subutilizados, se perdían, no se tomaban en cuenta, no se protegían, y al final del día era una pérdida para la empresa y era una pérdida para la escuela. Así que Cisco lo que hizo fue cambiar un poco el modelo e implementó una política que se llama Cisco Networking Academy. No sé si alguien la ha escuchado, lo puede colocar en el chat, pero básicamente lo que dijo Cisco fue, yo no puedo brindar solamente estos equipos y pensar que ya con eso cumplo mi rol. Yo tengo que ir más allá y generar capacidades para los profesores, para los alumnos, para digamos, las personas involucradas en la industria de la educación, para que esas personas puedan entender el valor que tiene la tecnología y al mismo tiempo, pues, utilizar los diferentes equipos que yo les pueda brindar para generar mayor valor a sus entornos. Y así empezó a crear esta red, que hoy por hoy es una red global, que empezó en esa pequeña localidad y hoy por hoy es una red, repito, que está en todo el mundo, inclusive aquí en Venezuela hay centros de Cisco Networking Academy, y que brinda capacidades tecnológicas a personas en situaciones de vulnerabilidad y que al mismo tiempo eso lo conecta con un sentido global de lo que hace la empresa y el propósito de la empresa.
Entonces, les quise poner este ejemplo porque la innovación social corporativa se diferencia de la responsabilidad social empresarial. Esto, como dicen en inglés, in a nutshell, o sea, en una cápsula les voy a contar 6 diferencias claves de la responsabilidad social empresarial a la innovación social corporativa. Y la primera, que ya lo vimos, es el propósito. La responsabilidad social empresarial tiene un propósito meramente filantrópico, es decir, yo dono estos equipos a la escuela y ya con eso cumplo mi rol, mientras que la innovación social corporativa es un rol estratégico. Yo digo, bueno, yo voy a brindar estas capacidades porque sé que así estas personas van a tener mayores oportunidades, van a poder inclusive tener mayor capacidad de entender lo que hace mi empresa y el propósito que tiene, y eso al mismo tiempo va a generar mayor productividad en mi cadena de valor, mayor impacto social y mayor impacto económico. La responsabilidad social básicamente se enfoca en capital y en recursos humanos. Yo te doy estos trabajadores para que tú tengas, para que tú los puedas utilizar, o te doy este capital para que tú lo puedas invertir, mientras que la innovación social corporativa tiene que ver más con investigación y desarrollo y con brindar recursos corporativos a esas iniciativas para que puedan escalar, para que puedan ser sostenibles y para que precisamente posterior a esto se puedan convertir en una unidad estratégica de negocio de la empresa. Porque si hablamos de las empresas B, si hablamos de los negocios sociales como Muhammad Yunus, si hablamos de todas estas iniciativas, ¿cuál es una manera inteligente de hacerlo si eres una empresa que ya no está montada en ese barco? Bueno, ayudar a otras empresas a convertirse en eso y poco a poco inclusive irlas incorporando dentro de tu estructura, dentro de tu función organizativa, y así pensar estratégicamente en función del futuro que nos viene. En responsabilidad social empresarial, normalmente los trabajadores son vistos como voluntarios en estas actividades. Bueno, vamos a hacer esta jornada social, vamos a llevar a los trabajadores a que sean voluntarios para que hagan algo en un determinado momento, mientras que en la innovación social corporativa esto es brindar capacidades a los trabajadores para que comprendan qué es lo que está pasando en el mundo y entiendan precisamente que ese propósito, esa trascendencia está incorporada en el ADN de la empresa. ¿Okay? Voy a moverme un poquito más rápido porque ya estamos sobre la hora, o sea, tenemos ya 45 minutos. Otras 3 diferencias claves con responsabilidad social empresarial, normalmente son contratos. Yo me busco esta ONG, me busco este actor para que implemente un determinado proyecto que yo necesito para mi empresa, para cumplir con esa política, mientras que la innovación social corporativa son alianzas estratégicas que nos permiten precisamente, como ya lo dije anterior, conectar con la misión de la empresa y inclusive al tiempo poderse convertir en aliados clave o inclusive en unidades estratégicas de negocio dentro de nuestras organizaciones o nuestras empresas. La responsabilidad social normalmente provee servicios. Mira, aquí está, yo te voy a brindar estos comedores, o te voy a apoyar en esta dotación de insumos, o te voy a hacer esta campaña de reciclaje, mientras que la innovación social corporativa se trata de co-crear, esta palabra bellísima, de involucrar a otros stakeholders, a ONGs, a clientes, a comunidades cercanas, etcétera, para co-crear innovación, para co-crear ideas nuevas útiles que se puedan implementar exitosamente en lo social y en lo ecológico. Y ahí hay una diferencia clave, porque eso es lo que hace después que sea escalable y sostenible. Y por último, la responsabilidad social busca que haya un bienestar en las zonas, digamos, aledañas, en los sectores alrededor en donde la empresa trabaja, mientras que la innovación social corporativa busca que se cambie el modelo social, que sea un modelo social más sostenible, responde a la Agenda 2030 y responde a las generaciones de las que ya hablamos anteriormente. Pues hasta aquí estamos llegando al final. Me quedan unos 5 o 10 minutos para terminar un poco de hablar de un caso de estudio que he estado trabajando en los últimos meses y pudiese decirse años. Pero bueno, ya hemos visto bastante, ¿no? Hemos visto primero las macrotendencias de la Agenda 2030 y de la Cuarta Revolución Industrial. Vimos después las generaciones, los millennials, los centennials, los alfa y cómo están cambiando los patrones de consumo. Pasamos entonces a conversar sobre el marketing 4.0, la forma de comunicar. Y por último, tocamos las empresas sostenibles o las empresas sociales. Hablamos del sistema B, hablamos de los negocios sociales promovidos por el profesor Muhammad Yunus, hablamos de la diferenciación entre filantropía
propósito comercial y lo que está en el medio, que son las empresas sociales. Y por último, conversamos sobre la innovación social corporativa y su valor hoy por hoy en todo lo que tiene que ver con la actualidad y con lo que está pasando, ¿no? Y esto es importante que lo vayamos digiriendo, que lo vayamos entendiendo, y en las preguntas vamos a poder conversar mucho más al respecto. Pero ¿qué pasa? Yo los invito a que después de todo esto, después de que acabe todo esto, empecemos a pensar cómo podemos llevar esto. Disculpen, que me cayó una llamada aquí con el teléfono. Ajá. Yo los invito a que podamos ver cómo llevar esto a la práctica. Precisamente, no sé si se sigue viendo la presentación, porque ahora sí, creo que sí. Ajá, disculpen. Yo les invito a que veamos cómo esto se puede llevar a la práctica. No solamente es, bueno, me entré en este webinar o en esta conversación, en este foro, y me gustó, me pareció súper interesante, lo utilizo para una conversación, sino realmente cómo puedo implementar estos conocimientos que estaba adquiriendo para llevarlos a la práctica. Y por supuesto me pongo a la orden para hacerlo, al final va a estar mi contacto, pero quiero contarles de algo que precisamente yo he vivido durante los últimos 2 años y que digamos ejemplifica un poco el sentido de lo que quiero decir con estas palabras. Hace aproximadamente 2 años yo empecé a llevar a cabo una iniciativa más allá de Mil Ideas y de la Agencia de Innovación Pública Interamericana, que son estos 2 espacios que me toca presidir y del cual soy cofundador. Empecé a llevar a cabo un experimento de un inquieto más llamado Ideas Inquietas, en donde al principio empecé a sacar contenido como un podcast, un programa, una sección en la radio, una página web, un contenido sobre habilidades blandas, innovación ciudadana y desarrollo sostenible, y poco a poco, entendiendo toda esta realidad, involucrándome con los Global Shapers, con One Young World, con Resolution Fellowship, y viendo con el MBA, y viendo todas estas macrotendencias, todas estas generaciones que estamos hablando, todo el tema del marketing 4.0, me di cuenta que había una oportunidad interesante para generar este tipo de propósito a través de nuestras redes, y hoy por hoy, esto es digamos, una primicia, pues porque lo voy a estar sacando el 17 de julio, el día de mi cumpleaños, para hablar un poco de esto, pero quería compartirlo con ustedes. He decidido que Ideas Inquietas va a evolucionar, a meterse, digamos, en esta conversación que hemos tenido durante los últimos 50 minutos. ¿Y qué va a hacer esta empresa, por ejemplo, adaptado a lo que ya hemos venido conversando? Bueno, en primer lugar, producir audiovisualmente piezas con propósito, como podcasts, web shows, spots publicitarios, pero solo para marcas, solo para empresas, solo para piezas que tengan un impacto social o un impacto ambiental. Ese es uno de los elementos diferenciadores. Por otro lado, el tema de la arquitectura, personalidad de marcas, específicamente con propósito, desarrollo estratégico, gestión de redes sociales, solo, repito, para ese tipo de marcas, de productos y servicios. Y por último, tecnología aplicada, aplicaciones móviles, páginas web, otras herramientas de análisis de datos, y para ustedes contar los elementos que estamos allí incorporando. Y les pongo esto como ejemplo, no para que, bueno, la publicidad de Carlos, etcétera, sino porque esto fue algo que ha surgido de digerir, y sobre todo de estar atento a lo que está ocurriendo afuera y de cómo yo puedo incorporar eso a mi actividad diaria. Y eso es precisamente a lo que los invito, a que si ustedes trabajan en el sector de manufactura, si trabajan en el sector, si tienen un emprendimiento, si trabajan en una gran corporación, etcétera, hay maneras en que se puede incorporar el elemento del propósito 4.0 o lo que llamamos el desarrollo sostenible dentro de eso, ya sea porque pueden certificarse como empresa B, ya sea porque pueden incorporar prácticas de innovación social corporativa, ya sea porque pueden crear una nueva iniciativa de negocio social, o simplemente difuminando y promoviendo esta conversación en otros espacios para que pueda ser más democratizada, para que pueda haber más oportunidades para crear iniciativas de esta naturaleza y finalmente, pues para que el mundo sea mejor, para que la sociedad viva mejor y para que todos nosotros tengamos un futuro mejor. Así que, pues, habiendo dicho eso, les agradezco nuevamente su participación, por ahí créditos a las personas que hicieron este template, y pues les dejo por allí también mi contacto, mis redes, y a la orden cualquier cosa para apoyar tanto en asesoría de innovación
y a las preguntas. Carlos, de verdad, me atrevo a decir que ha sido una visión interesantísima de toda esta cantidad de temas que posiblemente desconocemos, pero que sí tenemos nosotros que entender que son parte de lo que tenemos que conversar. Cuando hablábamos primero, como decía, cuando hablabas del tema del propósito. El propósito, si bien hemos tenido charlas con distintas personas, inclusive con Luis Maturén, quien nos ha hablado del propósito, tú mencionabas a Simon Sinek, ese video del Golden Circle, de verdad que es un video que yo les recomiendo a todos los que nos acompañan hoy para que no dejen de verlo, porque no solamente hace esa conexión, entiende el por qué hace las cosas, el para qué hace las cosas, y tu cliente no va a comprar tu producto, tu cliente va a comprar el beneficio que le genera tu producto. Al final tenemos que nosotros como empresarios, como gerentes o líderes, tenemos que darnos cuenta de eso, pero hoy se le insertan unos temas adicionales que tienen que ver mucho con precisamente todo lo que nos está pasando. Es el medio ambiente, es la sociedad, es la rentabilidad económica de nuestras empresas. Hay muchísimas estadísticas en estos días que nos hablan de cómo esta crisis del coronavirus va de alguna manera a trastocar los modelos económicos y financieros de múltiples empresas. La CEPAL inclusive anunciaba hace 3 días que 2.7 millones de pymes van a quebrar en América Latina este año. Es decir, es una transformación total del mundo. Mi primera pregunta partía antes de entrar en los comentarios y las preguntas de las personas que nos acompañan, que de verdad los invito a que por el chat o por el botón de preguntas y respuestas nos escriban para hacerle preguntas a Carlos. Yo te diría, ¿cómo podemos combinar hoy la necesidad de crear ese propósito 4.0, como tú decías, con esta realidad que tenemos en donde no sabemos qué tipo de mercado, qué tipo de tamaño de economía vamos a tener, y es donde todos tenemos que estar participando? Y para mí te diría, tienen múltiples, probabilidades de coexistir, que sí sigamos adelante, pero que de alguna manera tengamos que renovar todo nuestro negocio, transformar nuestro negocio, pero pensando en todo este tema de sostenibilidad que sabemos que adicionalmente va a agregarle costos a nuestra operación. ¿Cómo se conjuga todo eso en este momento? Sí, bueno, nada, en principio comulgo mucho con tu idea, Luis Vicente, y con lo que estabas mencionando y la importancia del mismo. Coloqué nuevamente la presentación y la última diapositiva porque vi un comentario que me preguntaba sobre los contactos. Allí está mi correo, el correo electrónico de Ideas Inquietas, mi teléfono personal, la página web y mis redes sociales, todas son @carlosvargas93, así que pues allí estoy a la orden. Y sobre lo que comentas es muy interesante, Luis Vicente, porque hoy por hoy vivimos una situación sin precedentes, como tú bien lo mencionas, y eso lo primero que hace es darnos como mucha incertidumbre y a veces inclusive nos puede hasta paralizar en ciertas ocasiones, ¿no? Pero la verdad es que cuando pasa el tiempo y cuando tenemos la oportunidad de sentarnos y decir, ok, esto está pasando, ¿no? Esto es innegable, esto no lo podemos detener, lo que podemos es reaccionar y reaccionar positivamente a eso, ¿no? Y suena medio cliché, ¿no? Pero este tema de que en las grandes crisis hay grandes oportunidades es clave. Yo he visto varios videos por allí en donde dice, bueno, cómo surgieron empresas como Disney, como Microsoft, como tantas otras que han surgido y surgieron en las grandes crisis que ha tenido la humanidad. Entonces, hoy por hoy vivimos una gran crisis, sin duda alguna, pero es muy probable que dentro de esta crisis que estamos viviendo surjan iniciativas que dentro de 10 años estén cambiando al mundo. Cambiando el mundo absolutamente como lo está cambiando hoy en día Google o como lo está cambiando Tesla o SpaceX o como lo están cambiando tantas otras iniciativas precisamente con este enfoque de tecnología y de sostenibilidad. Entonces, hoy la pregunta es, bueno, sí, estamos desde casa, estamos haciendo homeworking, aislamiento, cuarentena, reconfigurando, se han perdido trabajos. Por ejemplo, solamente el tema del ODS, de trabajo decente y crecimiento económico, y el ODS de educación de calidad. Son 2 ODS allí en donde hay, mira, cancha para hacer cosas durante los próximos años, o sea, sobre todo desde julio de 2020 hasta julio de 2021, hay muchísimo por hacer allí. Entonces, claro, la gente que ya tenía esa capacidad instalada, pues maravilloso, pero la gente que no,
también a lo mejor puede decir, mira, aquí hay una oportunidad que no se está atendiendo, aquí surgió una nueva necesidad que yo puedo resolver, que yo tengo la forma porque conozco a los stakeholders, porque ya lo había venido pensando y es el momento de tomar acción. Entonces pasamos de la inacción, pasamos de la incertidumbre, pasamos de la parálisis a la acción, al emprender, al trabajar por las cosas, ¿no? Y que no nos agarre dormidos, sino que más bien utilicemos esta a veces frustración, esta a veces confusión para motorizarnos, para que sea gasolina, para trabajar en función de eso, y que hoy más que nunca es necesario. Imagínate cuántas personas, como tú lo dijiste, Luis Vicente, están siendo afectadas en sus trabajos, cuántas personas están siendo afectadas en su salud, cuántas personas están siendo afectadas en su educación. Ya ahí nada más hay 3 elementos claves que necesitan de gente comprometida, de empresas, organizaciones comprometidas en resolver esos problemas sociales sin que nos tiemble el pulso de que eso también puede generar crecimiento económico o eso también puede generar protección medioambiental, por ejemplo. Pero entendiendo que no es algo aislado, que somos parte de un mismo mecanismo, somos parte de un mismo sistema y debemos actuar en consecuencia. Es interesante como te refieres a estos dos ODS en particular, para mí son, creo yo, de los más importantes. Yo tuve la oportunidad de asistir a la cumbre de liderazgo, el Summit, Leadership Summit de las Naciones Unidas, cuando se celebró los 70 años de las Naciones Unidas. Y fue en el momento en donde el Pacto Global adoptó para sí, el Pacto Global es una organización dentro del sistema de las Naciones Unidas que trata de unir sector público, sector privado juntamente con la ONU para trabajar en todos estos temas de los cuales Carlos nos ha hablado. Y en ese momento, que fue justamente 2016, el Pacto Global adoptaba los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y se los unía a los 10 principios que son la base del Pacto Global. Yo he tenido esa oportunidad a través de Profranquicia, donde estamos adheridos al Pacto Global, y desde entonces tomamos también para nosotros esos 2 objetivos. El número 4, como tú decías, que es educación de calidad, y el número 8, que es trabajo decente con crecimiento económico. Y nos fijamos que para todos los que estamos aquí, en primer lugar, tenemos que trabajar en pro de nuestras empresas. Eso quiere decir generar empleo, generar ideas con creatividad, nuevos productos, nuevos servicios, ese proceso de renovación, transformación de cada una de nuestras organizaciones, pero a la vez lo tenemos que hacer educando. Y parte de estos foros que nosotros hacemos, y gracias Carlos por acompañarnos hoy en la mañana, es precisamente para que todos ampliemos este nivel de formación y educación sobre estos temas que te digo son importantísimos, y como tú bien decías, te tomo la palabra, vamos a hacer un seminario exclusivo dedicado al tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque es demasiado importante. Tú hablas de julio 2020, julio 2021, es un momento en donde las universidades están cuestionando qué voy a hacer, donde los estudiantes en Europa, en América Latina y en Norteamérica están viendo que la posibilidad de que cada vez es más grande, que vayan a estudios remotos en un porcentaje mayor, pero eso se aplica entonces a todas nuestras organizaciones. Estamos como organizaciones preparados nosotros para trabajar en este momento online con estas limitaciones que tenemos. La pregunta es cómo nos reinventamos enfocados en estos temas de los cuales tú nos estás hablando, así que bien interesante. Voy a aprovechar, Carlos, para leer algunos de los comentarios que nos permiten quizás hacer reflexiones y hacer algún comentario un poco más. Y tú lo leíste en tu charla. Hay una pregunta aquí que nos dicen, ¿cómo se puede participar en esta red de empresas B en Venezuela? Tú que conoces un poco más de eso, ¿qué indicaciones le puede dar a las personas que puedan estar interesadas? Sí, efectivamente, vi por ahí esa pregunta. Dentro de Venezuela existe lo que es el sistema B. Dentro del sistema B se encuentran, por supuesto, las empresas, pero no solamente las empresas, sino también los multiplicadores y los académicos. Yo no formo parte, digamos, formal de la empresa B, pero bueno, tengo muchas amistades. Como ya lo dijeron anteriormente, Leatherheart es la única empresa hasta ahora certificada como empresa B dentro de Venezuela, pero al mismo tiempo yo les decía que durante la maestría tuve la oportunidad de ver dos cursos de emprendimiento social e innovación social con el profesor Edwin Ojeda, quien es un académico B también. De hecho, mi tutor de tesis también, de tesis de grado, y al mismo tiempo, bueno, hay otras personas que están involucradas dentro de este sistema. Yo lo que los invito, sobre todo, es dentro de la página web de las empresas B, del sistema B, hay lo que se llama el Impact Assessment, que es básicamente te evalúa cuáles son digamos, el impacto que estás generando tanto a nivel social como a nivel ambiental, como a nivel económico,
y es algo gratuito absolutamente, no debe tomar más de algunos días en desarrollar o en llenar, y te da una especie de diagnóstico de en dónde estás parado y de si estás interesado en pues certificarte, ya puedes ver si tienes que hacer algunos ajustes, y si no, si ya lo estás, bueno, pasar a la siguiente etapa en donde contactas al sistema B y ellos ya directamente pues empiezan a tener las diferentes reuniones contigo para que se puedan implementar. Entonces, en principio, desde el punto de vista de Venezuela, contactos, pues ahí están mi contacto, me pueden escribir y yo con gusto les envío el número del profesor Edwin o de María Ángel, etcétera, para conversar un poco más al respecto. Pero si estás interesado en certificarte como tal, pues realmente allí lo más importante es ir a la página, empezar el Impact Assessment y seguir los pasos que allí se plantean. ¿Okay? Bien interesante todo esto que mencionas, porque si bien todo el tema de triple impacto empresas B ya tiene algunos años, llegó a Venezuela hace relativamente poco, como tú decías, Leatherheart, María Ángel Molina, con Javier, que han creado pues una serie de productos muy interesantes. Los invito a que visiten su página web y conozcan lo que hacen, porque de verdad es entender cómo se le llega a la sociedad, sobre todo a sectores mucho más vulnerables, y a través de lo que uno puede hacer para después ayudar a generarles ingresos, un poco lo que tú mencionabas del profesor Yamos in India, es cómo nosotros podemos generar ese impacto que puede ser mucho mayor. Pero en estos días se está trabajando para crear la organización de empresas de aquí en Venezuela. Entonces, ¿verdad? Todos aquellos que estén interesados, mi recomendación es que averigüen, porque eso es parte de lo que queremos generar nosotros aquí, este interés por cosas nuevas, por estos temas, y que de alguna manera averigüen. Nosotros en Benancham, y lo pongo a la orden, tenemos una sección de sostenibilidad en nuestra página web, y desde hace algún tiempo hemos venido tocando algunos temas interesantes. Como cámara, nosotros no podemos quedar certificados, pero sí podemos hacer cosas, como tú decías. Sí podemos hacer el assessment, sí podemos saber qué tan cerca, qué tan lejos estoy, y en general cómo puedo ayudar entonces a generar ese triple impacto un poco más positivo. Y esa es parte del trabajo que estamos haciendo desde la gerencia de comités en la Cámara, ¿no? Carlos, una pregunta aquí que te hace... perdón. Sí, quería decirte que también, no sé si tú también tienes acceso, pero tengo también unas aquí en la sección como del Q&A. No sé si esas Sí, también las tienes tú. Ok, perfecto. sí, Adelante. podemos verlas todas. Y fíjate, una de las preguntas que te hacían es ¿cómo podemos visibilizar el hecho de la aplicabilidad de los ODS? Ok, ¿puedes repetir? Perdón. ¿Cómo podemos visibilizar el hecho de la aplicabilidad de los ODS? Listo. Sí, miren, aquí en el tema de los ODS es muy interesante porque, bueno, la Organización de Naciones Unidas obviamente ha hecho un trabajo maravilloso desde el punto de vista de disgregar o de ir a lo específico de cada uno de los ODS. Entonces, claro, vemos este súper objetivo que es educación de calidad, ¿no? O trabajo decente y crecimiento económico. Pero cuando entramos a la página web de los ODS, cuando empezamos a ver realmente todo el elemento específico de lo que se llaman las metas o los indicadores de cada uno de los ODS, ya allí encontramos verdaderamente una forma de medir cuál es ese impacto que estamos logrando en el cumplimiento de ese objetivo de desarrollo sostenible. Entonces, eso es lo primero y lo fundamental. Decir, bueno, si nosotros nos vamos a enfocar en el ODS 16, paz, justicia, instituciones sólidas, ¿cuáles son las metas de ese ODS? Bueno, una de las metas es generar lo que sea, conversatorios de paz para personas, para jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, espacios de diálogo. Bueno, ¿y cuál es el indicador? Número de diálogos, etcétera. Bueno, yo me voy a enfocar específicamente en eso y voy a empezar a generar diálogos de paz con jóvenes de situaciones de vulnerabilidad y las voy a medir. Entonces, una vez que hago eso y estoy alineado con todo lo que me plantea Naciones Unidas, entonces eso lo bajo a un reporte, ¿no? Lo bajo a una investigación. Digo, bueno, mira, durante un año yo hice esta cantidad de actividades, las pude levantar, tuve estos aprendizajes, sistematicé esta experiencia, y eso después, y ahí es donde cobra relevancia y como que se termina de cerrar el círculo, el marketing 4.0 me ayuda a comunicar todo eso que ya yo levanté, toda esa información que ya tuve, la puedo mostrar de manera adecuada, porque no vale de nada que yo haga el report, bueno, sí vale de mucho, digamos, pero
pero se queda corto si yo hago el reporte y solo lo saco y ya y digo, bueno, aquí está el reporte y el que lo quiera lo lee y listo. No, yo tengo que ver cómo eso lo transformo en un challenge para TikTok, por decir algo. Es decir, cómo convierto eso en algo que le llegue a las generaciones que hoy en día están transformando o moldeando los patrones de consumo y las formas en las que vemos a las empresas actualmente. Entonces, ahí es donde está el final. Ahí es el último paso que quizás es uno de los más difíciles, es donde yo invito a que este espacio nos ayude a eso. Así es, aquí nos están preguntando si estamos grabando la sesión, sí está siendo grabada. Sabemos que hay problemas de internet y de luz en varias partes, no solamente aquí en Caracas, sino en otras regiones del país. Y sí, estamos grabando la sesión y la colocaremos en nuestra página de YouTube próximamente, y estoy seguro que en las redes de Carlos también. Carlos, aquí nos hicieron una pregunta que me parece bien interesante, sobre todo el impacto que pudieses tener, ¿no? Déjame ver, te lo voy a leer textualmente. Alexander Marín te dice: buen día. Alexander Marín, de Ingenium Soluciones. Los ODS los podemos considerar una agenda global para motivar a gobiernos y a la ciudadanía a tener un enfoque distinto de desarrollo. Debemos actuar en el presente sin perjudicar a las futuras generaciones. Pero de nuevo, estamos en un contexto venezolano que quizás es bastante más complejo que otro país en donde sí pudiese estar trabajando en conjunto. Hoy, en un momento crítico que tenemos en el país, podemos darle un enfoque de desarrollo a los ODS tratando de generar esa interacción sector privado, sector público y ONGs. ¿Cuál es tu visión del tema? Sin entrar en lo político, por supuesto. Claro, por supuesto. Mira, yo respondo con un rotundo sí. Hay veces que es un paradigma y es un paradigma natural, es decir, no tiene sentido pensar que ante la circunstancia tan difícil que vivimos no es posible enfocarse en generar impacto social o ambiental, porque hay que necesariamente generar impacto económico para poder sobrevivir. Pero la verdad es que ahí ese paradigma parte de la idea de que son elementos independientes y son elementos interdependientes, siempre lo son. Y si hay mayor necesidad social o hay mayor necesidad ambiental, eso puede ayudar a que haya mayor impacto económico también, si lo vemos desde ese punto de vista netamente de profit, pues, ¿no? De maximización de beneficio. ¿Y por qué lo digo? Porque en Venezuela, por ejemplo, cuando hablábamos del cuadro que yo les colocaba sobre las empresas, ¿no? y como que el puramente filantrópico y propósito comercial, cuando vamos al medio, por ejemplo, cuando hablamos de las empresas híbridas, ¿qué son las empresas híbridas? Son empresas que tienen su modelo corporativo tradicional, ya sea una compañía anónima, una sociedad limitada, etcétera, y tienen además una filial que es una fundación, que es una asociación civil sin fin de lucro, etcétera. Entonces, ¿qué sucede allí? Si tu empresa realmente tiene un propósito social que está buscando solucionar, ya sea el digital divide, por ejemplo, de comunidades vulnerables, o sea, la exclusión digital de comunidades vulnerables en Venezuela, por ejemplo, y ese es tu foco y tu principal respuesta, puedes perfectamente generar un producto o servicio que te ayude a eso, de fácil consumo para las personas, pero además puedes apalancarte en donaciones y subvenciones, que hay muchas hoy en día, porque Venezuela es foco precisamente de apoyo y de cooperación técnica internacional, para también apalancar eso en un modelo que sea más sostenible y más escalable. Entonces, si no lo haces, realmente estás perdiendo esa oportunidad. Si tú piensas que al final del día, y no lo digo a la persona, cuando estoy hablando en tú, estoy hablando en general, ¿no? Si no lo estás viendo, entonces estás perdiendo esa oportunidad de ser aún más sostenible, aún más escalable, porque piensas que eso te va a restar, cuando al contrario te está sumando. No sé si se entendió ese comentario. Bueno. Y que me quedo con el final de tus palabras. Tenemos que sumar. Sí, hay gente que está restando, sí hay organizaciones que restan, sí hay momentos que son más difíciles, pero al final tenemos que buscar la manera de generar ese impacto positivo. Te leo una pregunta que se hace Ricardo Antonio Verdú. Te dice: ¿cómo relacionas los acuerdos del COP21 con los macroescenarios?
Y me Sí, gustaría, primero, que pueda haber aquí en los comentarios, muchas personas te dicen que gracias por la cantidad de ideas y de temas que no conocemos, porque no es nuestra área de enfoque, por lo tanto no lo manejamos. Este, háblanos un poquito del COP21 también. sí, mira, yo pienso que ahí todo está maravillosamente conectado, ¿no? ¿De dónde viene el concepto de sostenibilidad, por ejemplo? Viene de el informe de Naciones Unidas llamado Our Common Future, nuestro futuro en común, que precisamente se enfocaba únicamente en el tema de ambiente. Y fue ese paso previo a lo que fueron después las diferentes, bueno, no es siquiera paso previo, fue un paso importante en toda la lucha contra el cambio climático, tanto desde los protocolos de Kioto hasta lo que después sucedió en En París. París o Sí. en general. Este, ese informe en particular empieza a utilizar la palabra sustainability, y se empieza a hablar de sustentable, que se enfocaba mucho en el tema de ambiente, cambio climático, digamos, toda la protección de ecosistemas terrestres, marítimos, etcétera. Pero después, Naciones Unidas lo lleva más allá y dice, cuando une sustainability con development, empieza a generar este sustainable development, este desarrollo ya no sustentable, sino sostenible. Y empieza a decir que qué significa el desarrollo sostenible. Como ya lo dijeron anteriormente, y yo también lo mencioné, es un desarrollo que no compromete a tu generación ni compromete a las generaciones futuras. Y ese concepto parte necesariamente del planeta, parte necesariamente y está así construido, digamos, pensado de esa manera, parte del cambio climático, parte de la degradación de nuestro planeta. Así que en principio es una historia hilada. Y en segundo lugar, precisamente allí hay oportunidades increíbles, ¿no? Desde todo el punto de vista de la energía, por ejemplo, desde el punto de vista de las nuevas formas de generar, sí, digamos, energía, el tema del agua, todos los recursos naturales hoy por hoy y la forma de regeneración y de sostenibilidad de nuestros recursos naturales van absolutamente conectados con los acuerdos que se han generado a partir del COP, de todas las conferencias de COP. Entonces, es parte de una misma historia y es parte de una misma conversación. Así es. Aquí Ricardo López nos habla que está comenzando una startup en el área de un nicho de traumatología y seguros. Te pide apoyo en el tema de la certificación de empresa B, creo que ya lo comentaste. Y Reinaldo, yo también te recomendaría visita lo que es la página web de Empresas B y no sé si certificaciones en etapas tempranas, porque yo creo que para todo tiene que haber un trecho recorrido, pero te puedes ayudar un poco más con ellos directamente. Y cualquier cosa nos puedes escribir y te pongo en contacto con las personas que comiencen ya a manejarlo aquí en Venezuela. Alejandro Colmenares te hace esta pregunta, Carlos. Desde el punto de vista jurídico, ¿el objeto social como propósito o finalidad de contrato de la sociedad de una empresa tipo B solo debería verse sobre fines sociales y o ambientales? ¿Tiene cabida en el ordenamiento jurídico venezolano? Sí, digamos, el propósito social debe involucrar ambas cosas, tanto el impacto económico como el impacto social, o las tres cosas, mejor dicho, tanto el impacto social como el impacto económico y el impacto ambiental, y eso pues está así pensado. Las figuras jurídicas son variopintas, por decirlo de alguna manera. Aquí en Venezuela particularmente, puedes constituir una empresa tradicional y generar productos y servicios dentro de la misma, pero también si vas a hacerlo desde una empresa híbrida, por ejemplo, que es el caso de Million Ideas, puedes constituir ambas organizaciones, tanto la compañía anónima como la asociación civil sin fin de lucro o una fundación, si fuese el caso. Allí también entra un elemento interesante bueno, sería una conversación muy larga, pero es a dónde va el profit, ¿no? Y si el profit va a los accionistas o el profit va a la empresa para reinvertirse. Disculpen. Y ese es un elemento clave que define también el tema de los emprendimientos sociales. Por ejemplo, el profesor Mohamed Yunus es de la idea de que los negocios sociales deben reinvertirse y de que eso no significa que no haya ingresos para la compañía y de que no se pueda generar valor a partir de los diferentes espacios, pero que los beneficios que se generen al final del año se reinviertan o
en esa compañía o en otras compañías de la misma naturaleza, pero eso no es la única manera. Existen también fondos, empresas que generan sus lucros y su beneficio es dirigido a los accionistas. Ahí hay como un área gris en Venezuela de cómo logras que eso se materialice. Es un tema interesante de mucho trabajo, pero bueno, estoy a la orden para conversarlo más a profundidad porque nos ha pasado, digamos, en experiencia propia en el caso de Millón Ideas. Sí, y es interesantísimo lo que hace Mil Una Idea. También los invito a que lo sigan por las redes porque es parte de ese explorar nuevas cosas, ¿no, Carlos? Así es. Sí, no, bueno, encantado y particularmente para hablar rapidito de Millón Ideas, somos una comunidad de innovación social para jóvenes. Hacemos eventos públicos de interés juvenil con contenido de innovación social, hacemos programas de formación en aprendizaje no tradicional también en innovación social y aceleramos proyectos sociales en etapa temprana y garantizamos su escalabilidad. De hecho, parte de lo que vamos a hacer próximamente es un nuevo modelo de negocio que hemos venido trabajando también en conjunto con el IESA y con otros stakeholders, muy interesante y los invito a que estén pendientes, @ahí Millón Ideas, que bueno, también se viene ahí cosas chéveres en el futuro. Buenísimo. Lo bonito de esta época es que a pesar de las dificultades, en las conversaciones que tenemos aquí en Benancham con distintos ponentes, todos están trabajando en ideas, todos están generando futuro, todos están conversando sobre nuevas cosas que hacer y de verdad gracias Carlos por lo que nos ha dicho y a los que nos están oyendo, porque eso es parte de lo que tenemos que hacer, es construir en positivo. Aquí hay varias personas que te preguntan por bibliografía, cómo se puede enfocar su proyecto, de las empresas de empresas B o de triple impacto. ¿Tú tienes algún libro en mente que pudiese recomendar para la gente que quiere comenzar a aprender un poco más de estos temas? Sí, mira, lo primero que los invito es a que se suscriban al Stanford Social Innovation Review. Me parece que es uno de los espacios más interesantes de innovación social que existen. También hay un libro muy interesante de Mohamed Yunus, lo tengo por ahí, no lo tengo justo a la mano, me dan un minuto, lo busco, pero es básicamente también sobre, no recuerdo ahorita el título, lo tengo ahí, lo he venido leyendo bastante, pero habla un poco del futuro, dice el futuro del capitalismo y cómo los negocios sociales, social business, está transformando la realidad. ¿Qué otras cosas así? Bueno, también está un libro de Andrés Oppenheimer que se llama Crear o Morir, muy interesante, sobre más que todo la innovación como en general, pero muy valioso en ese sentido. ¿Qué más así? Bueno, nada, los invito a que también a través de mis redes sigamos esa conversación. Yo tengo mucho material, pero no lo tengo ahorita a la mano, también por todo lo que todo lo que he visto en el IESA, hay muchísima información que con todo gusto puedo compartir, pero por ahora uno de mis Daily Digest es el Social Innovation de Stanford, el review. Y bueno, Mohamed Yunus tiene mucha bibliografía muy interesante también. Así es, fíjate que aquí, interesante ver los comentarios, nos están escribiendo personas que, como mencionábamos anteriormente, proyectos de apoyo social en el tema de traumatología, un startup, o aquí un startup en el área de entretenimiento. Es decir, es lo que hablábamos, hay que seguir generando ideas para seguir nosotros adelante. Para ir cerrando, Carlos, un par de comentarios aquí. No tengo el nombre de la persona, pero te dice, tradicionalmente las empresas están claras y comunican públicamente su misión y su visión, pero no su propósito. Obviamente, todo el tema del propósito es, vamos a llamarlo, relativamente nuevo. Inclusive, cuando uno comenzaba a trabajar, la misión y la visión estaban en un cuadrito lleno de polvo. Hoy la gente pone en práctica mucho más su visión, y hay una nueva tendencia, inclusive la visión no es para siempre. Se está hablando de que el propósito es eso que tú quieres lograr en la vida de una empresa, inclusive el propósito para las personas. La visión es esa visión que tú quieres para tus próximos 10 años y la misión es cómo lo vas a alcanzar en estos próximos 5 años, porque al final todo evoluciona. Y entonces, dentro de 10 años, donde estaremos va a ser otro lugar desde el punto de vista país, desde el punto de vista de concepción de las empresas, desde el punto de vista de todo lo que hay que trabajar. Entonces la visión de cada uno de nosotros, nuestras organizaciones, no podrá ser la misma. Pero entonces,
termino el comentario de esta persona que te dice, ¿puedes ahondar un poco en cómo definir el propósito y posteriormente cómo comunicarlo? Que si tienes algún ejemplo. Sí, bueno, disculpen que haga aquí la publicidad, ¿no? Pero también en Mil y Una Ideas hemos vivido esa conversación, y al principio teníamos nuestra misión y nuestra visión y nuestros valores, como toda empresa, y hace aproximadamente un año y medio o un poco más, decidimos cambiar eso, y hoy por hoy tenemos dentro de Mil y Una Ideas su dossier, pues, es básicamente un propósito, una visión, una brújula, y 6 mantras que definen pues la filosofía, por decirlo de alguna manera, de la empresa. Y el propósito no es más que no es más que nuestra misión. Al final del día el propósito es el por qué, o la misión es que está, o sea, normalmente estaba en el qué, ahora nosotros lo frameamos o lo contextualizamos al por qué, y tiene que ver con la creación de comunidades de innovación social, que ya comenté hace un momento, pero le damos esa nomenclatura para también, digamos, cambiar nosotros nuestra visión y decir, bueno, no, lo que nosotros estamos haciendo es que queremos generar sociedades innovadoras, queremos generar espacios donde las personas puedan resolver los problemas a través de la innovación, y ese es nuestro propósito, una sociedad innovadora. Y lo que lo que se llama visión normalmente, nosotros lo llamamos horizonte, y tiene que ver con lo que llamamos el horizonte 22-22, que es tener 22 comunidades de innovación social para el año 2022. Y eso fue un proceso arduo, en donde pues tuvimos que pasar sesiones de conversación, sesiones sí, de reflexión. Tuvimos también que digerirlo con todo el equipo. Esto fue co-construido durante diferentes espacios, cada quien cambiaba esta palabra, este lugar. Nuestra brújula, por ejemplo, que son los valores, también fueron co-construidos en todos, cada uno de ellos, a pesar de que estaba, por ejemplo, no sé, uno de ellos es servicio, estaba nada más la palabra, entonces nos encargamos de definir lo que significaba servicio para Mil y Una Ideas, que no es lo mismo que para todo el mundo. Entonces, creo que mucho el propósito va también con la identidad. Y allí hay un trabajo que no se logra de la noche a la mañana, y creo que eso es un primer disclaimer, ¿no?, que hay que hacer. Llegar a tu propósito, para llegar a tu propósito tienes que reflexionar mucho sobre quién eres y qué es lo que quieres, y por qué lo quieres. Y una vez que eso, digamos, lo vayas como digiriendo, es que poco a poco puedes empezar a pivotear, ¿no? A generar como ideas y decir, bueno, voy a escribir esta frase y este es mi propósito. Y luego borras y pones otra palabra y pones otra. Yo recuerdo que cuando también estaba surgiendo todo este tema de ideas inquietas, y yo tengo un statement que siempre en el podcast comienzo y termino el podcast diciendo lo que es transformar la realidad a través de la inquietud de las ideas, ¿no? Esa es como la frase que utilizo siempre que empiezo, termino el podcast, y lo uso bastante también en la radio. Y ese para mí es mi propósito, digamos, el propósito de Ideas Inquietas, y también mi propósito es transformar la realidad a través de la inquietud de las ideas. Y es algo que me costó, digamos, llegar a eso, y borré y cambié y moví, etcétera. Pero al final del día responde a ti, pues a tu esencia, a lo que eres, o en caso de tu empresa, a tu organización. Mucha reflexión, mucha paciencia, co-creación con todas las personas que estén involucradas, y también un poquito de riesgo y de aventurarse, que también está bueno, ¿no? De atreverse, de atreverse. Carlos, te Exacto. hago una última pregunta que nos hacen por aquí, pero luego entrar en los comentarios finales. Estefanía Vázquez te pregunta, ¿podría decirse que la innovación social corporativa sería el primer paso para alcanzar la sostenibilidad corporativa? Bien, la innovación social corporativa, y yo les invito, bueno, hay también otro gurú de la gerencia que es Michael Porter, que habla precisamente de lo que es el share value, ¿no?, y el valor compartido. Y este sentido de innovación social corporativa parte también de eso, de la creación de valor compartido, y es donde ya no vemos, repito, al propósito social de la empresa como un agregado, como un complemento, sino lo vemos como un área estratégica de la empresa. Entonces, mira, ¿tiene que ver con la sostenibilidad de la empresa? Sí, por supuesto, pero inclusive, y yo me atrevería, esto es mi opinión absolutamente personal, pero yo me atrevería a decir que va más allá. Si leemos al profesor Muhammad Yunus, que por ahí colocaron el nombre del libro, Creating a World Without Poverty, es el libro de Muhammad Yunus, él dice que dentro de 10 años
va a haber una bolsa de valores específica, única para este tipo de empresas sociales. Y va a ser más importante que la empresa tradicional, que la bolsa de valores que existe hoy en día, o va a ser la misma, pero ahora solo va a estar cotizada por empresas que generen este tipo de impacto social y ambiental. Hoy por hoy hay un concepto bellísimo que son las inversiones de impacto, por ejemplo, que son inversiones que hacen específicamente inversionistas que están buscando impacto social y ambiental junto con el retorno económico. La serie Billions, por ejemplo, que es una serie muy buena ahorita, está tocando ese tema de manera increíble. Hay un concepto tan bello como los bonos de impacto social, que es donde gobierno, empresa privada y ONGs se unen para generar impacto en una sociedad. Y todo esto son solamente 3 términos que ahí lancé encima de la mesa, pero que ni siquiera nos imaginamos dentro de 7 o 10 años lo que va a suceder. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas? ¿Por qué BP está invirtiendo millones de dólares en investigación y desarrollo de energías renovables? Porque sabe que ese es el futuro y que si no se mete, o es el presente, ¿no? Entonces, si no se mete ahí, si no invierte, si no lo entiende como algo estratégico, va a perecer, ¿no? Lo decía Darwin, o te adaptas o pereces. Y yo soy de esa idea, ojo, esta es mi opinión absolutamente personal, pero yo soy seguidor de Muhammad Yunus, soy seguidor de todas esas personas y yo sí pienso que vamos para allá y que las empresas hoy por hoy tienen que estar viéndolo con esos ojos. Más allá de ser sostenible, es incorporarse en la narrativa que estamos empezando a contar y que vamos a seguir contando en el futuro cercano cada vez más. De hecho, me eché para atrás para buscar, estoy leyendo en estos días, aunque aunque no lo crean, el libro de Charles Darwin, porque es interesante inclusive leer los términos, ¿no? The survival of the species, la sobrevivencia de las especies, en realidad fue un término que del cual alguien habló después de haber leído los escritos de Darwin. Es decir, no fue el término original de Charles Darwin, sino que se fue incorporando como tantas cosas que se han venido incorporando en este mundo que estamos cambiando. Hace 100 años, 50 años, tú hablabas de las distintas revoluciones industriales, inicio del siglo pasado, pues con todo este tema de la transformación de las fábricas de aquel momento, de producción en línea y todo eso, pues obviamente se generaron impactos. Hoy estamos generando otro impacto. El impacto de hoy es desde el punto de vista triple, como ya lo sabemos, el triple impacto, es que tiene que haber una rentabilidad social, económica, perdón, para poder hacerlo, pero el impacto social, el impacto ambiental es parte de eso. Cuando tú hablabas de los bonos verdes, por ejemplo, o de la bolsa de valores de empresas socialmente responsables, o cuando estamos viendo que Nasdaq, que es la empresa que es la bolsa de valores donde se trazan las acciones de las empresas de tecnología, está ocupándose de la sociedad y del medio ambiente. Son cosas que sí vemos que el mundo está transformándose hacia, pues creo que es lo que necesitamos, ¿no? Carlos, de verdad creo que ha sido un placer. Me gustaría unas palabras tuyas para el cierre de esta maravillosa charla. Bueno, nada, agradecerles a todos, Samar, Daniela, Luis Vicente, por supuesto, a Ninfa, que también estuvo por ahí, a todo el equipo de Benamcham y sobre todo a todas las personas que se conectaron. Esto es un tema que, como lo vieron, a mí me encanta, me apasiona, puedo hablar horas y horas sobre el tema y no paro, porque siento que conecta mucho conmigo, conecta mucho con mi identidad y que cada vez más el mundo lo está viendo así también. Es algo que yo siempre he pensado que uno es como corresponsable de las cosas que nos pasan alrededor, ¿no? Y esa es como mi percepción y siempre he tomado como acción en función de eso, de que si yo tengo las oportunidades por X o por Y de mejorar lo que está alrededor mío, yo soy responsable también de hacerlo, ¿no? Y por esa razón me he involucrado mucho en todo el tema de innovación social, en todo el tema del emprendimiento social, y hoy por hoy pues me encanta compartir esa idea con los demás. Y no es un sentido de darnos latigazos, de bueno, nosotros somos los culpables de esto, al contrario, somos protagonistas de esto y tenemos la oportunidad de utilizar lo que está pasando en el mundo como un catalizador para un mejor vivir, para un mejor convivir, y eso es a lo que los invito, a utilizar todas estas herramientas que vimos el día de hoy y todas las que Benamcham también se encarga de compartir para hacer que el mundo sea mejor, para vivir y convivir mejor. Yo estoy súper a la orden para hacerlo a través de mis redes, @carlosvargas93, y en todos los diferentes espacios en los que me encuentre. Les agradezco sobre todo tomarse el tiempo un martes en la mañana para conversar sobre esto. Yo encantadísimo y bueno, los invito siempre a ser inquietos, a inclinar sus ánimos a hacer cosas que sean maravillosas y a transformar la realidad a través de la inquietud de las ideas.
Maravilloso, Carlos. A ser inquietos, a ser curiosos y, como tú dices, buscar ese propósito que nos permite a nosotros seguir adelante generando ese impacto positivo del cual hemos hablado en la mañana de hoy. Carlos, agradecidísimo, de verdad. Carlos Vargas, Global Shaper, amigo de Benecham, pero sobre todo enfocado en estos temas que van a generar impacto y cambios en el futuro. Cada uno de nosotros somos los responsables, como tú decías, de generar ese cambio porque lo estamos viviendo y tenemos que ser parte de eso. De verdad, Carlos, muy agradecido en nombre de todo el equipo de Benecham. Gracias a todos los que nos acompañaron en la mañana de hoy. Los invito a que nos sigan en nuestras redes, @Benecham en Twitter, @Benecham_oficial en Instagram, que visiten nuestra página web www.benecham.org, donde van a ver no solamente las distintas enfoques, los distintos tipos de información en lo legal, financiero, económico, comercial y de sostenibilidad que estamos generando, sino para que vean todos los eventos que estamos trayéndoles en este momento tan necesario, como tú decías, Carlos, para seguir pues formándonos en todos estos temas que de alguna manera van a ser el impacto para este futuro que estamos creando juntos todos. Así que, bueno, agradecidos con todos, que tengan una excelente semana, pensemos en la sostenibilidad y sobre todo en conseguir ese propósito de 4.0 que nos hablaba Carlos. Feliz día Claro que para sí. todos y bueno, Carlos, esta es tu casa, cuando quieras, bienvenido. Gracias, gracias. Abrazo a todos. Un placer. Fuerte abrazo.